Nelson, Diana, si queréis tomar el control. Sí, comparto pantalla, sí. Venga, perfecto. ¿Veis mi pantalla? Estamos viendo el navegador. Vale, sí. Un momentico, te muevo de aquí. Espera. No te preocupes, que vamos estudiando de la que tú... Sí. Actualización, incrementar el servicio, crea particiones. Esto siempre nos viene bien, ¿eh, Diana? Sí. Esto Siempre hay que echarle un vistazo antes de... Ya te digo. Direct Query. Un minutico. Vale, ahora sí. Debe ir. ¿Dónde toca? Ahora, vale. Bueno, muchas gracias por participar en el evento y por invitarnos a Nelson y a mí a participar. Mi nombre es Diana Aguilera, soy formadora y consultora y soy autónoma. Trabajamos bajo el nombre de Dataxby. Pueden encontrar nuestro sitio blog y nuestro sitio web y dentro de él nuestro blog donde hablamos de temas de Power BI, de Azure también. Nelson, preséntate. Bueno, rápido esto. Hablo sin ver. Bueno, mi nombre es Nelson. También participo en proyectos de Power BI y doy algunas formaciones. Y de vez en cuando escribo algo en el blog de que fundamentalmente empezó, lo lleva Diana. Bueno, ahí me tiene. Vale. Bueno, hoy queremos hablar de tablas híbridas, IconMap y Synapse Analytics. Synapse y IconMap son temas que nos apasionan a nosotros y bueno, cuando aparecieron las tablas híbridas, pues nos dio la idea de combinar las dos cosas en un solo proyecto. La idea... No se oye, Diana. de vuelos en el territorio nacional, ¿vale? Entonces, la demo que vamos a ver a continuación va a ser un mapa, el mapa de IconMap, donde vamos a mostrar justamente esos vuelos. En este caso vamos a hacerlo con el aeropuerto de Madrid, ya lo habíamos preparado para el aeropuerto de Barcelona, por eso la imagen ha quedado así. Sí, vamos a ver qué datos hemos usado para esto, qué modelo hemos diseñado y luego construido y dónde hemos guardado esos orígenes de datos almacenados para poder utilizarlos en este mapa. Y luego cómo poder actualizar estos datos periódicamente. Para ello voy a abrir el servicio de Power BI. Voy a buscar que hemos publicado el informe. Por aquí lo tenemos. Podemos ver que aquí estamos viendo vuelos que llegan al aeropuerto de Barajas, Madrid, ¿vale? Vuelos que en este momento estamos mostrando los del día de hoy a las 3 de la tarde, ¿vale? Podemos filtrar por la aerolínea, por el aeropuerto de salida, ¿vale? La hora, el minuto en que queremos verlo y por la fecha. Estos serían datos del día de hoy. Tenemos datos acumulados de un periodo de tiempo no muy grande, a partir del 12 de febrero o algo así. Voy a seleccionar 14 de febrero. Los datos que estamos viendo ahora mismo se están cargando desde el conjunto de datos, ¿vale? Son datos históricos que ya están almacenados y que podemos ver. Veremos cómo se han almacenado y daremos detalles del uso de estas fuentes de datos. Vale. Entonces podemos ver aquí, en este momento, a las 3 de la tarde, qué vuelos había y cuál era su posición. Y así podemos irlos moviendo, ¿vale? A lo largo del tiempo. Vean, y cómo se han ido desplazando. Podemos cambiar la fecha.
fecha posterior, por ejemplo, ya más cercana, el día 26. Podemos ver los datos de esta fecha. A pesar de que los datos están almacenados, ven que es un pelín lenta, no es todo lo rápido que quisiéramos. Es una de las cosas que queríamos destacar. Podemos, aquí cuando no hay minutos seleccionados, estamos mostrando la última actualización. La actualización se hace cada 15 minutos en estos casos. Por ejemplo, así podríamos buscar a las 45, que sería la última del día. Y es cuando se ven cuando no está seleccionada una fecha. Pudiéramos, bueno, para esta fecha y esta hora parece que no había vuelo. Vamos a ver a las 30. Y aquí está bien. Bueno. Volvemos aquí a la presentación. El modelo que hemos desarrollado es un modelo muy simple. Tenemos una tabla que será nuestra tabla híbrida y que contiene los datos del vuelo, la posición actual, el número del vuelo, la velocidad, el ángulo. Y tenemos tablas de dimensiones. Una tabla con las rutas que contiene pues, el aeropuerto de salida, aeropuerto de llegada, la aerolínea del vuelo, etc. Y tenemos tablas para la fecha, la hora y los minutos, que son las tablas que utilizamos para filtrar. Es un modelo muy simple. Estamos viendo aquí que los datos o las tablas se están relacionando a través de relaciones débiles, ¿vale? Si se fijan bien en la relación, esta representación nos está diciendo que son relaciones débiles, debido a que esta tabla es una tabla híbrida, el resto de tablas tiene de query, y el resto de tablas son tablas en modo, almacenan los datos en modo importar, ¿vale? Bueno, ahora voy a continuar yo. Ahora voy a continuar. Pues déjenme un momento compartir la pantalla rápidamente. Bien, aquí continúo. O sea, como ha dicho Diana, definimos el modelo para hacer este pequeño proyecto demostrativo. Empezamos definiendo ese modelo. Entonces, después nos dimos a la búsqueda de los datos. Entonces, empezamos a buscar dónde podíamos encontrar datos que nos dieran el estado de los vuelos. Encontramos esta API. Teníamos un presupuesto muy bajo, digamos de cero presupuesto. Entonces, buscamos API que fueran gratuitas. Entonces, encontramos esta API que nos da el estado de los vuelos en un momento, en el momento en que se hace la consulta. Por ejemplo, al llamar a esta URL, nos da un JSON con un formato como este, en que para un vuelo nos da la información que se muestra en esta tabla. La información que a nosotros nos interesa para esta demo que hemos mostrado sería fundamentalmente la longitud y la latitud, y lo otro que podemos extraer de aquí es el número de vuelo. Serían este campo de aquí, la longitud y la latitud. Bien, repito que la situación que teníamos con este servicio gratuito es que solo nos da la información en ese momento que lo consultamos. Entonces, bueno, pensando rápidamente, decidimos que sería bueno tener un pequeño almacén de datos, un pequeño data warehouse donde pudiéramos crear un histórico de estos datos. Y para eso entonces decidimos, también para incluirlo en esta demo, utilizar Synapse. O sea, estos datos los vamos a ir trayendo cada cierto tiempo y lo vamos a ir almacenando en Synapse. Pero bueno, todavía nos faltan algunos datos más y nos fuimos a buscar dónde podíamos obtenerlo. Bueno, vimos otra, teniendo en cuenta el presupuesto de cero gasto, encontramos otra API gratuita donde podemos obtener la otra información que necesitaríamos para completar las tablas de dimensiones. En este caso, sería una tabla con las rutas de los distintos vuelos que al consultar esas API nos da la información que muestro aquí en JSON. En esta información vemos que tenemos
el número de vuelo, tenemos también la aerolínea, el código y el nombre de la aerolínea, y también tenemos la información de dónde parte el vuelo y a dónde llega. En esa información, la más importante para nosotros era el código, los códigos del aeropuerto tanto de partida como del aeropuerto de llegada. Pero bueno, aquí no aparece los nombres de los aeropuertos ni otra información como el país, etcétera. Y entonces aquí mismo, por suerte, en este mismo sitio, en otra API, sí encontramos la información de los aeropuertos. Entonces, bueno, ya hemos localizado cuáles serían nuestros orígenes de datos primarios, que serían estas API de la primera. Tenemos el problema que no tiene datos históricos, que tenemos que crear el histórico nosotros, y como queríamos actualizarlo incluso con una frecuencia de hasta 1 minuto, creímos que con Power BI solo no nos bastaba, y por eso decidimos un poco utilizar Synapse, que más adelante explicaremos cómo lo hicimos. ¿Vale? Bueno, ahora continúa Diana. Ya teníamos las fuentes de datos. El tema era cómo conectarnos a ella, cómo procesarlas y cómo obtener el modelo que habíamos diseñado, ¿vale? Decidimos entonces que las primeras 3 tablas que nos daban la dimensión rutas, ¿vale? Eran 3 tablas a las que nos íbamos a conectar directamente desde Power Query, creando consultas y combinándolas hasta obtener nuestra tabla de rutas. Y en el caso de la que contenía el estado de los vuelos, pues íbamos a almacenarlo en un Data Warehouse en Azure Synapse y nos conectaríamos con una consulta desde Power Query también a esta es una vista, lo que tenemos ahí, una consulta almacenada, y utilizaríamos para el modelo. Yo les comparto un momento. El Power Query. Aquí estarían las consultas de aeropuerto, que fue la última que Nelson enseñó, donde tenemos el origen, que sería la API, ¿vale? Convertida a tabla, se expandió el contenido y hicimos simplemente un cambio de texto a mayúscula. Luego tendríamos las rutas, que extraíamos también de los aeropuertos, ¿vale? Para tenerlas disponibles y poder extraer el resto de información de las tablas. Aquí tendríamos, a partir de las rutas de los aeropuertos, combinando con los aeropuertos y las rutas del día, pues nuestra tabla de... Al final, ¿cómo te vas? De todas las, ¿vale? Luego construimos la tabla de vuelo. La tabla de vuelo, que es nuestra tabla híbrida, se conecta a Azure Synapse. Vean que para conectarnos a Azure Synapse utilizamos el mismo conector SQL Database, ¿vale? No hace falta un conector especial. Y este sería el nombre del servidor y aquí la base de datos a la que nos estamos conectando. Dentro de la base de datos, pues utilizamos la vista que les había comentado, que sería esta que contiene el estado de los vuelos, donde hemos ido almacenando los vuelos durante todo el periodo. Y ya lo último que faltaría es filtrar nuestra columna de fecha para hacer de esta tabla una tabla que se actualice incrementalmente. Primero definimos los parámetros range start y range end, que deben ser parámetros de tipo fecha y hora, y además deben tener obligatoriamente estos nombres, range start, range end, con
un valor inicial. Este es el valor que se iba, es decir, el periodo que se iba a cargar inicialmente. En este caso, del 14 de febrero hasta el 16 de febrero. Y a partir de aquí, entonces, la actualización sería incremental. Entonces, para aplicar filtros, simplemente era utilizar la columna fecha de nuestra tabla de vuelo y decirle que la fecha debería estar comprendida en este periodo, entre range start y range end. Hay que destacar que, como el campo es de fecha y hora, hay que hacer una conversión al tipo de fecha para poderlo utilizar. Y que además no se pueden tener en cuenta los dos extremos. O se tiene el extremo inferior, es decir, la fecha inicial, o se tiene la fecha final. Los dos al mismo tiempo no es posible, ¿vale? Y entonces, una vez que creamos nuestra tabla de vuelo, la filtramos por los parámetros range start y range end para la actualización incremental, definimos otras tablas para las fechas. Como sabíamos el periodo que íbamos a utilizar, pues creamos una tabla de fechas aquí dentro de Power Query, ¿vale? Y lo mismo para las horas. En este caso, por conveniencia, las horas las dábamos en formato tipo texto, igual que los minutos, ¿vale? Para pasarle como parámetros a la consulta que teníamos en Azure Synapses, ¿vale? Bueno, una vez que hemos diseñado, bueno, cerramos y nos vamos entonces a configurar la actualización incremental. Para configurar la actualización incremental, que sería en la tabla de vuelo, aquí tenemos la opción de actualización incremental. Definimos entonces, bueno, la tabla que se va a actualizar incrementalmente es vuelo, que es la que contiene toda la información, los hechos históricos, ¿vale? Y dijimos que íbamos a mantener almacenado un año de los datos cuando se suben, ¿vale? Y a partir de aquí, la actualización incremental se realizaría cada 2 días. Esto de actualización incremental es algo que ya existía hace mucho tiempo. Lo único que se ha añadido ahora, hace poco, y es lo que tiene que ver con las tablas híbridas, es que se puede también obtener datos en tiempo real utilizando Direct Query. Es decir, que combina esos datos importados con los datos Direct Query. Los datos importados se van a almacenar en particiones. La primera carga, que es la que se realiza cuando se sube el modelo, pues va a tener solamente los datos históricos de un año. Y a partir de ahí se crearán particiones cada 2 días con los datos que se irán actualizando. Y finalmente tendremos una última partición con los datos de tiempo real. Datos que no contiene, pero es que esa partición es para los datos de tiempo real. Vale, ya definida la actualización incremental, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Diseñar un informe donde combinamos la información tanto de las rutas como de los vuelos. En este caso, obteníamos el número del vuelo de la tabla rutas, también la posición del aeropuerto de llegada y el aeropuerto de salida para poder representar la línea que me une en la posición del avión con el aeropuerto de destino y un tamaño para la visualización de la imagen, que en este caso se utilizan las propiedades del mapa. Este es el icon map, que es el que hemos utilizado, y dentro de las propiedades puedo definir, además del tamaño, pues puedo definir en las opciones qué objeto visual voy a utilizar. Puede ser por defecto el punto o el círculo, pero en este caso utilizamos una imagen que tenemos almacenada como archivo, como SVG. Aquí lo tienen el código de la imagen. Vale. Y utilizamos también entonces campos de la tabla ruta que tienen información que me permite filtrar esos datos. ¿Vale? Entre ellos la aerolínea, aeropuerto de salida y aeropuerto de llegada. Y de las tablas de dimensiones de fecha, hora y minuto, pues para filtrar, como están conectadas a nuestra tabla de hecho, pues nos permite hacer el filtrado y traernos la información que nosotros necesitemos. Si se fijan bien, en este caso que lo que estamos utilizando es datos históricos. Tenemos datos aquí del 14 y del 15. Podemos ver que la actualización es mucho más rápida. Nos vamos moviendo
por días, porque ya sabemos que por minutos es cada 15 minutos, y vean, por hora, perdón, vean cómo se ve el desplazamiento en cada uno de estos y cómo van apareciendo nuevos vuelos y desapareciendo vuelos antiguos. Una vez que ya hemos diseñado nuestro informe, bueno, publicamos en el servicio de Power BI y lo que nos quedaba era, pues, activar la actualización de estos datos, ¿vale? Entonces, para ver un momentico ante la actualización de los datos, cómo son las particiones que se crearon, vamos a abrir el Tabular Editor, que ya lo tengo por aquí. Y vean, estamos conectados al servicio, no al PBX en local. Podemos ver aquí el conjunto de datos, que es vuelo, y aquí todas las particiones que se han ido creando. Vean que hay particiones, todo el conjunto de datos anterior, las particiones diarias y finalmente la partición del día de hoy, que es la partición que se ejecuta en modo directo. ¿Vale? Bueno, una vez que hemos publicado el servicio, podemos manualmente, pues, ir moviendo el periodo de tiempo. Si los datos son del día de hoy, por ejemplo, los almacenamos cada un minuto. Aquí sí podríamos ir buscando minuto a minuto esa información. En el momento en que no filtremos minutos, va a buscar la última información que tenemos. ¿También? Aquí. Se demora un poquito más también por el mapa. Y aquí lo acerca mucho, es lo que teníamos a esa hora, vuelos que ya estaban prácticamente sobre la ciudad. Vale, finalmente podemos activar, no lo hemos hecho aquí hasta ahora, si editamos para este conjunto de datos de tabla híbrida, en las opciones de configuración, la actualización automática, para que él se actualice automáticamente cada cierto periodo de tiempo. Es decir, no tener nosotros que mover manualmente, sino que actualización dinámica, automática, perdón, y aquí le pusimos cada 2 minutos, pero podríamos haber puesto cada 1 minuto, por ejemplo. Y así se mantendría actualizado siempre y cuando no seleccionemos ningún minuto ni hora. Es decir, dejamos en blanco los minutos y las horas y automáticamente cada 2 minutos podemos ver que se van refrescando los datos. Vamos a ver primero el icono que nos va a indicar que hay una actualización y cuando termine, pues, el gráfico ajustado a ese momento. ¿Está bien? Bueno, para hablar entonces de cómo se han almacenado los datos, Nelson. Vale. Bien, ahora les voy a compartir mi pantalla rápidamente. Voy a continuar y les voy a hablar de la parte de los datos estos de el estado de los vuelos, que era lo que ya habíamos comentado anteriormente, que los estados de los vuelos teníamos una situación, que es que encontramos una API que nos da el estado del vuelo en ese momento y que decidimos nosotros ir construyendo esa historia en un pequeño almacén de datos a través de ir consultando periódicamente la API e irla almacenando. Decidimos, con el objetivo de este demo, hacerlo con Synapse. Entonces, brevemente, porque esto seguro lo conocéis muchos ya, Synapse es un servicio de Azure de Microsoft que agrupa muchas herramientas para análisis de datos. Tiene herramientas para la integración de los datos, que sería una evolución de lo que es el Azure Data Factory, o primeramente de ISS y después del Azure Data Factory, del Integration Service y después del Azure Data Factory. Tiene también entonces en este momento tiene tres motores para análisis de datos, que son el grupo de SQL,
el grupo de Apache Spark y recientemente se le incorporó también el grupo de Data Explorer que usa el Cusco SQL sobre todo para analizar logs, etc. Nosotros en este caso hemos utilizado el grupo de SQL y dentro de ese grupo de SQL hay dos variantes. El SQL dedicado, que el SQL dedicado es la evolución de lo que era el Azure Data Warehouse, que es un servidor de Data Warehouse dedicado, que hay que pagarlo. Y está la otra variante que es un poco más reciente, que es el grupo de SQL sin servidor. Entonces, este grupo de SQL sin servidor es el que decidimos probar en esta demostración. Lo otro que hemos utilizado en esta demostración es la integración, porque a través de los servicios de integración es que vamos a traer los datos de esa API. Entonces, brevemente también ahora les comento aquí cómo es que funciona el grupo sin servidor de Synapse, el grupo SQL sin servidor de Synapse. Él tiene una particularidad, es que en realidad uno no tiene que cargar los datos hacia una base de datos, como si hacemos con SQL o como hacemos con el Data Warehouse, sino que los datos residen en el propio Azure Data Lake, en un Azure Data Lake. De hecho, en el propio Synapse se puede vincular de una forma muy sencilla con un Azure Data Lake. Entonces, los datos residen ahí. Los datos pueden residir en varios formatos, en el formato CSV, en el formato Parquet o en formato JSON. Entonces, el motor del grupo de SQL sin servidor, él lee los datos directamente desde ahí y los provee a través de SQL. O sea, uno hace una consulta de SQL, pero lo que está trayendo es directamente información de ficheros que están ahí almacenados. En este caso, repito, de este grupo sin servidor de SQL, paga de una forma diferente que en el grupo dedicado. Aquí lo que se paga es por el volumen de datos procesados. Utilizando esta tarifa. Bueno, esta tarifa fue de hace unos meses, más o menos creo que se mantiene, ¿no? Que son este valor, 4 euros y 500, bueno, 4,5 euros más o menos por terabyte de datos procesados. Con la particularidad que lo mínimo que cobran son 10 megabytes. O sea, uno procesa un kilobyte y de todas formas se cobran 10 megabytes. Eso es los datos que se procesan en cada consulta que se le hace al SQL. ¿Vale? Entonces, lo otro que quiero mostrar es cómo nosotros utilizamos el servicio de integración, que sería lo equivalente a Azure Data Factory, para traernos estos datos del estado de los vuelos. Bueno, que este es el servicio que les había comentado antes, de donde podemos traernos los datos. Entonces nosotros utilizamos tres integraciones de datos. ¿Por qué quisimos? Bueno, separamos. Nosotros queremos tener datos históricos y al mismo tiempo también queríamos tener datos actuales, datos en tiempo real. Entonces, tenemos una carpeta en Azure Data Lake. Tenemos una carpeta donde guardamos los datos históricos y tenemos otra carpeta donde guardamos los datos actuales. Entonces, desde el servicio implementamos una canalización que cada 15 minutos nos trae el JSON del servicio con el estado actual en ese momento de los vuelos y lo guardamos en una carpeta adicional donde está el fichero en el mismo formato que viene, en JSON, en ese mismo formato que viene. Eso lo hacemos cada 15 minutos. Así estamos haciendo un histórico del estado de los vuelos. Vale. Esos datos se procesan después diariamente por otra canalización también hecha dentro de la parte de integración de Synapse. Se procesan para llevarlos hacia la carpeta esta de datos históricos. En este procesamiento, que se hace solamente una vez al día, se hace a la 1 de la mañana,
si agrupamos todos los JSON en un solo fichero Parquet. Decidimos hacerlo fichero Parquet porque el fichero Parquet es recomendado para cuando uno quiere hacer consultas de este tipo, porque bueno, el fichero Parquet tiene sus características, está indexado por columnas, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, por otra parte, los datos que vamos a utilizar actuales, los datos estos que en la demostración vimos que cuando ponemos el día de hoy se están trayendo. Esos datos los estamos trayendo, los activamos hoy para esta demostración, los estamos trayendo cada 1 minuto. Nos estamos conectando también al origen y los estamos trayendo cada 1 minuto, los estamos guardando en una carpeta y los estamos guardando en formato CSV. Ajá. No queríamos perder tiempo en procesar el Parquet y además, bueno, quisimos probar. Tenemos así más o menos también la sensación de que si es un solo fichero y poca información, el Parquet a lo mejor no brinda mucho y es más el de eso. Bueno, entonces en este caso tenemos la carpeta de datos históricos y tenemos la carpeta de datos actuales. El otro tema es cómo particionar los datos, porque eso es algo sumamente importante cuando utilizamos el SQL sin servidor de Azure Synapse. Entonces, los datos los particionamos de esta manera. O sea, tenemos una carpeta primero donde está el origen de los datos. En este caso es el servicio de donde nos traemos los datos. Entonces, tenemos los datos de origen, los datos históricos y los datos actuales. Entonces, la particionamos por fecha. O sea, el año, el mes, después el día. Y en el caso de los originales, cada fichero lo vamos almacenando cada 15 minutos, ¿no? Y lo vamos almacenando en un fichero distinto, dentro de una carpeta para ese día. Y así los demás días. En el caso de los datos históricos, entonces, igual lo dividimos en año, el mes, el día. Y entonces, para cada día tenemos un fichero Parquet con ese día, que recordar que es el resultado de unir todos los JSON de ese día. Ajá. Y para los datos actuales, además de nivel de día, llegamos a nivel de hora y a nivel de minuto. Ajá. O sea, tenemos una carpeta por cada minuto de cada hora de cada día y en esa carpeta estamos almacenando el fichero CSV. Entonces, a los carpetas que va a tener acceso directamente el SQL de Synapse, el SQL sin servidor, sería a esta carpeta de acá, histórico, o sea, a esta carpeta de histórico y a esta carpeta de datos actuales. A esta carpeta no tiene acceso, los datos los estamos almacenando por si acaso queremos volverlo a procesar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo voy a mostrar la vista esta que ya les hemos comentado anteriormente, que es la que hemos hecho desde Power Query. O sea, la vista que se consulta desde Power Query para traer estos datos. Aquí les muestro un pedazo de la vista, la parte que más me interesa. Ajá. O sea, aquí hemos utilizado la sintaxis esta de Open Row Set. Ajá. Que con esta sintaxis nosotros podemos indicarle la ruta dentro del Data Lake, de la Azure Data Lake, donde están las carpetas que contienen los ficheros. Entonces, esta misma consulta tiene dos partes, porque en una parte se traen los datos históricos y en la otra se traen los datos actuales. O sea, aquí se hace una unión para que sepa, para que domine SQL, se hace una unión, o sea, en la misma consulta estamos uniendo los datos históricos con los actuales. ¿Vale? Entonces, aquí hay un detalle, bueno, este Open Row Set, que esta es la manera de indicar dónde están las carpetas, y aquí hay un detalle que son estos asteriscos. Estos asteriscos, lo que nos está indicando es el camino ese de la partición que hemos hecho de día, año, mes, día, ¿no? En el caso este es año, mes, día, y en el caso este es año, mes, día, hora y minuto. Esos asteriscos aquí dentro de SQL sin servidor en Synapse es importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite que cuando se haga la consulta, si nosotros aplicamos los filtros apropiados por fecha, por hora, por minuto, no tenga que revisar todas las carpetas, sino que Synapse va a revisar las carpetas y los ficheros que
haya filtrado de acuerdo a esto. ¿Y cómo hace esto? Utilizando esto, que es File Path. O sea, combinando el File Path con OpenRowSet, se puede filtrar el nivel de las carpetas que se va. O sea, este 3 que está acá corresponde al nivel 3 de estos asteriscos. 1, 2 y 3. O sea, este nivel de 3 acá correspondería a la fecha. Ajá. 4 y 5 corresponden a la hora y el minuto. En realidad, estos son de acá, ¿eh? Son de acá. Hora. Ay, mi madre. Yo he compartido la otra pantalla y yo estoy mirando. Bueno, ya. Bueno, está igual. Está igual. O sea, la tenía acá, déjame sacar. Vale. Bueno, estaba por aquí, ¿no? Estaba diciendo acá, que entonces estos file paths se corresponden con los, o sea, en realidad estos de acá se corresponden con acá. O sea, aquí repito, el 3 se corresponde al nivel 3 de estos asteriscos, 1, 2 y 3, que por eso es la fecha. El 4 es la hora y esto en minutos. ¿Qué pasa? Al tener esto en la consulta como columnas, se puede filtrar. Y eso implica que cuando se venga la consulta de Direct Query desde Power BI, los ficheros que se van a leer, en este caso sobre todo los CSV, son los que hagan falta de acuerdo a esa hora y a ese minuto. O sea, el resumen es que conjugando la partición de las carpetas con estos file paths, se puede lograr optimizar la cantidad de datos que va a leer SQL, Synapse SQL, y eso implica, tiene ventajas desde el punto de vista de optimización y también tiene ventajas desde el punto de vista de coste. ¿Vale? Ya, hasta ahí ya he dado bastante de Synapse, he hablado bastante de Synapse. Ahora sí, le paso a Diana, ¿no? Espera, que todavía no te oímos, Diana. Sí, estoy compartiendo un minutico. ¿Ya? Ahí está. Vale, perfecto. No, ahorita se me olvidó un detalle y es que las tablas híbridas requieren que el área sea área premium y además para la actualización automática que mostré ahorita hay que activar esta opción en las opciones de administración, del portal de administración. Aquí en Premium por usuario, aquí es donde activamos, la actualización de páginas automáticas y le decimos el intervalo mínimo de tiempo. Vean que nosotros pusimos cada 2 minutos, pero puede ser cada menos tiempo también. Vale, esto era uno de los detalles que se me había quedado. Lo otro, bueno, lo que hablaba del icon map, que lo tenemos aquí, un minutico. Déjenme. Ahora sí. Vale. El icon map es un objeto que existe hace ya un tiempo, pero que hace poco sufrió una actualización bastante grande comparado con lo que habíamos visto hasta ahora. Anteriormente, nosotros utilizábamos la imagen dentro del objeto KT aquí en las propiedades y ahora no es así. Ahora el objeto KT está en las opciones de formato y no dentro de las áreas de datos de esa visualización. En particular dentro de objetos. Aquí es donde le decimos qué imagen queremos utilizar o qué objeto, por ejemplo, si definimos polígonos, si definimos cualquier figura geométrica de las que podemos representar, rutas, que son líneas, etcétera, pues aquí lo definimos, ¿vale? Y también le asignamos, por ejemplo, en el caso de los aviones usamos esta propiedad, la rotación de la imagen, que para eso utilizamos uno de los datos que venía en la tabla de vuelo, que es el... Déjenme buscarlo un minutico. Aquí. Que es los grados, el ángulo de rumbo, ¿vale? Que utilizamos para esa propiedad. Y de esta manera, pues, poder configurar bien el icon map. Tiene muchas otras opciones de configuración, pero realmente con estas ya nos bastaba para el mapa. Es decir, definir
el destino, la longitud y la latitud, y la longitud, la latitud del punto, la categoría, que en este caso sería el vuelo en particular, el tamaño con que queremos que se vea la imagen y luego qué imagen queremos utilizar y esta rotación que le vamos a dar a la imagen, ¿vale? Bueno, aquí estaba lo que les mostraba. En cada parte de la configuración del tema, ¿vale? Dentro de las opciones de Premium, pues debo definir cada cuántos minutos mínimo se va a hacer la actualización de la página. Y bueno, creo que ya aquí sí, no se nos queda nada. Bueno, la referencia donde hemos obtenido toda la información, por supuesto, las páginas de Microsoft obligadas, tanto para las tablas híbridas, eran las que tenía abierta, que de ahí ve la URL, y también para la actualización automática de las páginas. Bien, bueno, está aquí lo que queríamos presentar. No sé si tienen dudas, preguntas. Pues la verdad es que oye, que fenomenal, que me ha encantado, me ha gustado mucho. Sí que me gustaría ver cuando has puesto la conexión con lo que es serverless, porque claro, todo el mundo está acostumbrado a conectarse a una base de datos. En el caso de que sea un Synapse sin servidor, ¿qué base de datos le especificamos? Porque hemos visto antes la conexión, pero no he visto exactamente la especificidad de la base de datos. ¿Eso lo podemos volver a ver? Bueno, ¿en el Power Query dices? En la conexión, eso es, en el Power Query. Sí, en Power Query. Vale. Aquí. Ahora vamos dando paso también a Rafael. Abrimos el micrófono y también que ha levantado la mano y que querrá hacer preguntas. Vale, aquí en la consulta de vuelos, ¿vale? El primer paso, un minuto, me ha movido esto, vale. Es, ¿dónde le da? ¡Qué horror! Un minuto. Vale. Sí. Si no, estoy compartiendo, ¿verdad? No, todavía no. ¿Todavía no? Vale, ya sabía. Que la liamos. Vale, un minuto. Vale, aquí en la consulta vuelo, estaba tratando de ampliar, aquí. Vale, el servidor, el conector es normal de SQL Server. Este sería el servidor de Azure, el Synapse, y aquí la base de datos. ¿Vale? Vale. Y luego, en la navegación, igual que en cualquier otra, la vista a la que estábamos conectando. Ajá. Vale, y la base de datos que la habéis creado sin servidor es una definición contra los ficheros que tenéis en el Data Lake, ¿verdad? Exacto, Esa parte... Sí. Esa te lo explican. Si quieres te la muestro en Azure ahí la conexión. Sí, Sí. Déjame compartir ahora mi pantalla. A ver si no me equivoco ahora, porque antes creo que me había... Déjame un segundo. Abro y te pongo. Porque como esta parte es bastante novedosa, vale, yo creo que es bastante ilustrativa. Vale, perfecto. Me preparo aquí las condiciones y comparto pantalla. Vale. Sí, mira, aquí yo estoy ya en la página esta de Synapse. No he entrado a Synapse Studio, sino estoy acá. Entonces, bueno, el punto de conexión de Synapse sin servidor es este que dice aquí. Este de acá. Que dice on demand, ¿no? Es la diferencia con el otro. ¿Sí? Entonces, entrando, este es el punto de conexión que es lo que mostró Diana en Power Query. ¿Vale? Entonces, bueno, entrando aquí, ya en el Synapse Studio, si uno entra acá, o sea, el grupo de SQL, acá siempre está integrado, siempre está activo. Porque eso no se para ni nada, no es como el otro, porque como no cobran por eso, ese siempre está activo.
Este siempre está activo. Entonces, lo que sí hemos es creado una base de datos en ese grupo. En ese grupo. La base de datos la hemos creado por acá. Ajá. Datos, calidad de trabajo, base de datos. Bueno, está acá y simplemente, bueno, la hemos creado por acá y, por ejemplo, una consulta aquí te la puedo mostrar mejor. Por ejemplo, esta es la consulta con la que hemos creado la vista. Y aquí se ve que conectarse, dice integrado, o sea, es el único. Yo ahora no tengo ningún servidor SQL del otro, del dedicado. Aquí está el integrado y aquí entonces me salen las bases de datos que tengo ahí creadas en él. O sea, se pueden crear aquí normal. O sea, te conectas a master, que siempre está, y creas la base de datos aquí con eso, o la creas por acá, por aquí. Ya, y esa es la base de datos, ahí está. Lo que entonces, bueno, lo otro que decía, que mostré que se conecta ahí a los ficheros. En realidad no hay base de datos, lo único que hay aquí, o sea, esta es la base de datos vuelos, y aquí lo que están vistas, pero aquí hay tablas externas, hay vistas, pero no hay tablas como tal. Las vistas y las tablas externas, pero no hay tablas como tal porque todo depende de los ficheros que están almacenados ahí. En este caso, tú estás utilizando vistas y tabla externa también, entiendo. Porque la tabla externa... Sí, no, tabla externa no estoy utilizando, solo estoy utilizando esta vista. Ajá. Ninguna tabla externa, aquí no tengo ninguna, solo estoy utilizando esta vista que la que mostré ya que hace el Junior, qué sé yo. Solo esa ahí, ¿vale? Estupendo. Y aquí tengo, si quieres ya te muestro aquí, o sea, aquí es donde tengo el Data Lake. O sea, el Data Lake, que he utilizado el mismo que se vincula al... Y aquí es donde he creado las carpetas. Aquí están las carpetas y ya, las carpetas, y... Genial. Eso. ¿Sí? Perfecto. Pues tenemos a Rafael, que cuando quieras abrir el micrófono y lanzar tu pregunta. Hola, saludos. ¿Me escuchan? Sí. Un placer. Nada, vi que cuando filtrabas por fecha no podías incluir la fecha superior o la fecha rango superior a la anterior. ¿Se escucha? Sí. Cuando estaba haciendo el filtro, Diana, ¿recuerdas? En las particiones, cuando estaba definiendo las eso, particiones. las particiones. Eso es. Nos decías que no podías incluir alguno de los dos extremos. Sí. Ajá, entonces, ¿qué estamos haciendo allí? ¿Excluyendo una de las fechas, excluyendo un extremo? ¿O se coloca un extremo superior para incluir ese pedazo que no estaría? Porque la que queda pendiente es la primera fecha para la siguiente actualización incremental. Listo. Se van encadenando, eso es. Ok, perfecto. Bien. ¿Más preguntas? Seguro que, bueno, dentro de las cosas que nos podemos preguntar es frente al servidor dedicado que cuesta muchísimo, ¿cuánto nos puede costar el realizar estas consultas? Sí, vale. Sí, te tengo la respuesta porque sabía que venía la pregunta. Tenía miedo. No, a ver, espérate, déjame, igual te comparto, pues la tengo aquí, te voy a mostrar. De hecho, lo que más hemos gastado es con las canalizaciones, o sea, con la parte de Data Factory, es con lo que hemos gastado. Pero bueno, déjame volver a compartirte. O sea, aquí yo tengo una consulta, esta creo que es. No, perdona, a ver, esta creo. Sí, mira, porque hay aquí bueno, sí, una vista, una tabla que te da los costes. Yo he ejecutado esta consulta, que te da los costes diarios, semanal y mensual. Te los da en megabyte, pero en realidad cobra en terabyte. Yo he dividido aquí entre 1 millón. Megabyte a terabyte he dividido entre 1 millón. Y aquí ves lo que he gastado. O sea, déjame ejecutarla de nuevo, vaya, eso es rápida. O sea, esto, la prueba que estamos haciendo la pusimos desde el lunes,
cada 15 minutos la integración a... Pero bueno, ahí no está consumiendo, ¿eh? Las pruebas que hemos hecho es cuando subimos modelo, que lo subimos hace como 2 días, que subimos e hizo la actualización completa, que esa actualización se demoró como 1 hora. Ajá. Y entonces está reflejado aquí en este coste. Y no ha llegado a 1 tera, 0,1 tera todavía. O sea, unos 40 céntimos. Exacto. Y entonces aquí también está reflejado, por ejemplo, en el día de hoy hemos tenido activado desde ayer por la tarde cada 1 minuto para la parte esta para la parte actual, cada 1 minuto. Y bueno, te digo, eso tampoco consume porque eso ahora te lo voy a mostrar el gasto, pero lo otro es que también hemos tenido la página un poco ahí recargando, abierta y recargándose y eso, que es lo otro que consume. O sea, ahora sí lo que te comento una cosa, es bastante lento. O sea, para importar está bien, pero ahora para esta parte de lo que tratamos la parte de hacer de direct en tiempo real, claro, es bastante lento. O sea, a lo mejor hay que ver más, a lo mejor se puede aplicar mejores técnicas ahí para optimizar, qué sé yo, pero por lo menos así es un poco lento. Es un poco lento. Claro, bueno, en realidad, si piensas lo que está haciendo por debajo, está accediendo a información en ficheros. En ficheros, sí. O sea, que a mí ya me parece casi magia que podamos medio ver los datos sabiendo que están en CSVs allá en un data lake, ¿no? Ya, es decir, que en realidad me parece increíble y el coste es... Vamos, sí, competir con eso no se puede competir. Yo le digo por ahí, hay que tener cuidado, ¿no? Porque si no te cuidas y no tienes en cuenta las particiones y eso, te puede eso, ¿eh? Pero bueno. Está muy Depende bien. del caso, me parece que está bastante bien, ¿eh? Te decía, yo de coste, yo había también resumido por aquí lo que nos ha costado la parte de integración. Ahí la tenía por ahí, pero ahora se me ve todo ahí. Hostia. Lo tenía en una pantalla más grande y ahora se me ve todo. Pero bueno, la parte de integración sí nos costó una cosa de 2 euros al día más o menos. Ajá. La parte de las 3 esas que mostré ahí, las 3 canalizaciones esas de integración. ¿Vale? Más o menos. Vale. Ahí están los costes. Muy bien. La verdad es que bastante competitivo. ¿Opiniones en el chat o alguien que quiera abrir el micrófono y comentar, preguntar? ¿No hay preguntas? Bueno, pues las vamos dejando para el final. Si queréis os voy comentando los próximos eventos y demás y luego ya abrimos el chat y cerramos la grabación y esas cosas. Os voy a compartir un segundito. Y bueno, ya simplemente, nada, ahora os pasaremos un enlace para que nos rellenéis la encuesta y nos ayudéis a mejorar, como siempre. Y bueno, presentaros el próximo evento. Tenemos una doble sesión para el día 26 de mayo con Gerard Bueno y con Rafael Ortiz, donde nos van a presentar recursos para análisis con Excel y el gobierno del dato por parte de Rafael Ortiz. Y bueno, recordad que para el 25 de junio estamos preparando un encuentro presencial, bueno, en el que estamos ya deseando de volver a veros cara a cara y bueno, pues aquellos que se puedan acercar a Madrid para esa fecha, pues id haciendo un hueco y os esperamos aquí a todos, ¿vale? Y bueno, nada más, daros a todos las gracias por vuestra asistencia, especialmente a los ponentes, a Nelson y a Diana. Muchísimas gracias, la verdad es que me ha encantado vuestra sesión. Como siempre, aprendo muchísimo con vosotros. Y nada, voy a parar la grabación y ahora si queréis abrir micrófonos y abrir cámaras, pues perfecto, vamos a ver.